No sé si realmente saben lo que pasa en la Argentina, si realmente entienden lo que está pasando verdaderamente en nuestro país, en la calle, lo que nos pasa a todos nosotros. Esto me parece que es lo más grave. Salgamos de la chicana política, hablemos de derechos. A ver, hablemos de derechos que podés perder. ¿Qué derecho? A ver, cuando vos acabás de anunciar una pobreza de 40%, cuando el 60% de los chicos son pobres. En la Argentina, ni te cuento en el Gran Buenos Aires, que es uno de los conglomerados que está muy por encima del nivel de pobreza promedio de la Argentina. Viene Gran Resistencia y me parece que tercero o cuarto viene Gran Buenos Aires. ¿Cuál es el derecho? ¿Qué derecho para si lo venís perdiendo? Cuando vos a una familia y a un chiquito menor de 14 años, más de 1 cada 2 son pobres, ¿de qué derecho le estás hablando? Si te estás quitando el derecho básico, fundamental de tener un futuro. Si lo liquidaste, si lo estás haciendo crecer en un hogar pobre, con las limitaciones y con las imposibilidades que eso significa para poder desarrollar un futuro. ¿Qué derecho le estás dando? Si estás generando un país pobre, y cuando vos generás pobreza, lo que haces es quitar derechos, no darle más derechos. Salvo que para vos los derechos sean darle un IFE, darle un bono. No sé a qué se refieren con perder derechos. Hablemos de educación. ¿Cuál es el derecho si cada vez tenemos docentes peor preparados y peor pagos? Porque para tener docentes buenos hay que pagarles bien y hay que exigirles y capacitarlos. Y no lo digo yo, de vuelta, lo vas a escuchar a Sergio Massa. Lo dice el candidato Sergio Massa que estaba parado al lado. ¿Cuál es el derecho que le estás dando en educación si cada vez la educación promedio de la Argentina es menor, es más baja? La educación pública, que supo hacer de la Argentina un país de los grandes en el mundo, está liquidada. De milagro se salva la educación pública universitaria por la capacidad de los profesores, de los docentes. Pero, ¿cuál es el derecho que le estás dando a la educación si lo estás deseducando a los chicos? Si no tienen, ni siquiera tienen colegios en orden, no tienen infraestructura buena y además, insisto, el nivel cada vez es más bajo, porque los docentes, lamentablemente, cobran, señor Kicillof, bajo línea de pobreza. Es decir, hoy un docente en la Argentina es pobre, en blanco y es pobre. Entonces, tampoco le puedes pedir demasiada capacitación, porque no tienen ni cómo capacitarse, porque tiene que dedicarle 10 o 12 horas del día a trabajar para poder vivir de la docencia. Entonces, ¿cuál es el derecho que se pierde? ¿Quieren que hablemos de seguridad? ¿El derecho a la seguridad de salir a la calle? ¿Hace falta que se los cuente? La provincia de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires está entregado a la delincuencia. ¿Dónde está el derecho a la seguridad? Yo digo por nombrar los 4 derechos básicos de nuestra Constitución. ¿Cuál es el derecho a la seguridad que alguien tiene hoy en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires? Ninguno. ¿Saben quién disfruta del derecho a la seguridad en el Gran Buenos Aires? Los delincuentes. Porque el ministro Berni, evidentemente, en el Gran Buenos Aires no actúa. Pero la responsabilidad es del gobernador Kicillof, que tiene que salir a la calle fuera de los actos. Salgan a caminar el Gran Buenos Aires y esto trasládenlo a gran parte de la Argentina, porque no es patrimonio del Gran Buenos Aires, lamentablemente. Si quieren hablamos de justicia, donde estamos en un escándalo de corrupción. En la legislatura bonaerense no se ha escuchado la voz del principal representante, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, o el presidente de la Cámara de Diputados. Nadie habla. Y acá sí meto a todas las fuerzas políticas por igual, porque esto seguramente atraviesa todas las fuerzas políticas. Pero por eso, cuando hablan de derechos, a mí, salgamos de la chicana política. Ustedes entienden. No puedes alquilar un departamento en la Argentina. No te alcanza, no tenés un crédito absolutamente para nada. ¿Cuál es el derecho que se pierde? A ver, la boleta de la Unión por la Patria va a ser un escudo, como dijo recién Kicillof, un escudo contra la pérdida de ¿qué derechos? ¿Qué es lo que les preocupa que se pueda perder en la Argentina? Que no lo hayan hecho perder ustedes ya. Y en ustedes yo voy a también a incluir a gran parte de la dirigencia. Porque en estos últimos 5 años, 5 periodos de gobierno, hay 4 de ustedes, 1 de la oposición, que tampoco sirvieron para solucionar las cosas, sino que les permitieron volver a seguir destruyendo la Argentina. ¿Qué parte del país no ven, no entienden? Yo la sensación que tengo es que cuando me hablan de pérdida de derechos, los derechos me los están haciendo perder ustedes del otro lado todos los días. Y a los chicos se los están haciendo perder, porque están haciéndole perder el derecho al futuro. Ni hablar del derecho a la libertad más básica, que es de salir a la calle, donde ya no podés salir a la calle. Y esto es no solamente Gran Buenos Aires, pero es una de las zonas más peligrosas. Entonces, la verdad que no se entiende.